Buenas tardes. Los dos artículos elegidos para trabajar fueron Las bibliotecas de los humanistas y el Renacimiento, de Juan Carlos Galén de Díaz, y Hacia la superación del pensamiento burgués y la ofensiva posmoderna en trabajo social y las ciencias sociales, de Juan Pablo Tapiro. El primer artículo como tal lo que hace es hablar principalmente de la actividad de los humanistas en resguardar y recuperar manuscritos, así como en cuyo caso la creación de grandes bibliotecas para mantener este conocimiento que ellos buscaban resguardar. Eh, Hablando el artículo en relación a estas actividades, lo hace principalmente en el hecho de que se da sobre Renacimiento. Dice que no se lo puede tomar a estos, tanto Renacimiento como humanismo, como hechos aislados, que sucedieron así sin más, y que tiene ciertas delimitaciones precisas, siendo siglo XIV al siglo XVI. Y habla en referencia a que esta apertura del pensamiento, esta ruptura, mejor dicho, del antiguo pensamiento religioso, va a abrir numerosas puertas a numerosas clases sociales. O sea, digamos, va a abrir el, digamos, el mundo del libro, porque principalmente habla sobre los libros, las colecciones y la creación de grandes bibliotecas del periodo, que se va a relacionar más que nada con la nobleza e incluso los laicos van a tener permitidos estas, digamos, eh, el mundo el mundo librario, como lo llama en los artículos. Principalmente lo hace en el sentido de que ya no una parte muy buena que dice el artículo es que ya los libros no, el conocimiento en sí no va a estar encerrado en los muros de un monasterio para el uso particular de los monjes. O sea, el conocimiento va a estar mucho más abierto a la sociedad y sumándole esta cuestión a la imprenta de Gutenberg, que va a favorecer, habla incluso de la cuestión de que hay un montón de humanistas que están de acuerdo con la imprenta y la promulgación del libro, así como otros que están totalmente en desacuerdo. Al decir que esta apertura va a enlodar, en cierta manera, este conocimiento que va para, dicen que iría a parar a manos de cualquier persona. Pero esta cuestión del, de las grandes bibliotecas hace mucho hincapié en este artículo sobre las grandes colecciones, precisamente, de numerosos personajes, tanto históricos, por supuesto, por ejemplo, los Medici, numerosos papas como Fran Clemente VII, los reyes católicos, por supuesto, Isabel la Católica, tenía repartidas, no tenía una colección fija en un lugar permanente, sino que tenía distintos libros repartidos en numerosos castillos en la península. Eh, Principalmente es de lo que habla el artículo, perdón, porque eh, muestra la cantidad de libros y de conocimiento que se da en la época, tanto desde gramática hasta historia, teología, y habla muy en específico sobre los temas, esos precisamente, que eran preferencia en el momento y sobre las colecciones de la gran mayoría de la población. Siendo, ya sea de paso y aclarándose, como dice el artículo, tanto nobles como laicos.
industria del libro, por así decirlo, ya es algo mucho más popular que en otros tiempos. El segundo artículo, que es el de Juan Pablo Tapiro, que habla o hace referencia al pensamiento burgués, va en relación a una evolución que se da, digamos, del pensamiento burgués, una transición. No solamente se va a centrar en el pensamiento burgués como tal, en su surgimiento, sino que va a ir mucho más adelante en relación que toma incluso en cierto modo el marxismo y el surgimiento de las ciencias sociales, eh, mencionando todos los paradigmas de estas ciencias sociales en específico. Pero lo que hace en un principio es hablar sobre una cierta actitud del pensamiento burgués, que iba a dejar de ser eh, emancipador del hombre, que en su origen iba a ser emancipador, una ideología emancipadora del hombre, tratando de superar el, el dominio feudal de antaño, las antiguas maneras, las antiguas formas, un hombre nuevo. Entonces, principalmente lo que habla, y hace mucho énfasis en esto porque lo hace muy seguido, es sobre que el pensamiento, la burguesía pasa de ser eh, este, esta figura emancipadora, liberadora, a ser a posteriori conservadora. Va a ser conservadora de la sociedad futura, va a pasar a ser dominante, va a pasar a ser una clase dominante. Y lo que dice es que esta burguesía va a pasar a ser de una clase revolucionaria a ser una clase conservadora, en cierta medida. Va a ser una clase conservadora, va a superar a este orden feudal que ya habíamos mencionado antes, y principalmente va a tratar de mistificar, eh, digamos, y ciertamente decae este pensamiento eh, en esa transición que pasa de ser eh, revolucionaria dominante y conservadora, en el sentido incluso que menciona el, el capitalismo. Como auge del capitalismo se va a moldar, entonces va a haber cierta decadencia del pensamiento burgués en este sentido. Y lo toma bastante por ese lado y, como mencioné en el principio, va a tomar muy en serio el aspecto de eh, del trabajo social y las ciencias sociales, tocando numerosos campos como siendo capitalismo, el marxismo, los paradigmas de las ciencias sociales.